El Señor está aquí. Amén. Bueno, tengo algo para compartir con la iglesia del Señor. El Señor ha ministrado a mi corazón. Y si algo pues del mensaje pues te hace bien, o alguna palabra o alguna frase, el Señor te hace bien, o quizá ya la has escuchado, o la historia la has escuchado, pero si el Señor te hace bien, pues gloria a Dios. Y en esta tarde compartimos la palabra del Señor. No es nada nuevo, porque no hay nada nuevo, porque todo está revelado. Pero el Espíritu Santo, en su misericordia, pues nos da alguna lucidez. A mí me da poca lucidez. Dice en Éxodo capítulo 7, versículo 6. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. El contexto de este texto es que el pueblo hebreo estaban esclavizados por Faraón, sufriendo por la mano de Faraón durante muchos años, y Jehová decide liberarlos a través de Moisés y de Aarón. Aquí el Señor habla con Moisés y les da unas pautas a seguir. Jehová quiere liberar a su pueblo. Y le dice el Señor: ante el rey de Egipto serás mi representante. Aarón hablará para que deje salir al pueblo de la esclavitud de Faraón. Y dice Dios: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Él no os va a hacer caso. Entonces yo descargaré mi poder sobre ellos con grandes actos de justicia, y así sabrán que yo soy el Señor. Después de esto ocurren las plagas, como todos ustedes ya saben. Pero antes de que ocurran las plagas y todos los acontecimientos en Egipto, Moisés y Aarón dice que hicieron conforme mandó Jehová. Era una cosa muy difícil, eran unas pautas muy difíciles. El Señor lo que quería era muy complicado. Sonaba difícil ir donde la persona más influyente, ir donde el rey por excelencia, donde el faraón, donde la máxima autoridad, y decir: libera a mi pueblo. Yo creo que en este momento a los dos las piernas le temblarían. Era una locura ir donde este hombre a pedir lo que quiere el Señor. Pero ellos siguieron al pie de la letra lo que les dijo el Señor y tuvieron fe y fueron. Y en lo que el Señor les decía, todo lo hicieron, dice la Biblia. No sé si quizás tuvieron el fuego de Jeremías, que dice: yo no quería hablar más tu mensaje, pero había un fuego dentro de mí que me calaba hasta los huesos y no pude quedarme callado. No sé si quizás tenían ese fuego, pero lo que sé fijo es que Moisés y Aarón querían salir de Egipto hacia la tierra prometida, y la pasión, la seguridad que tuvieron en Dios los respaldó en todo momento. Estos dos hombres caminaron en su palabra, obedecieron su mandato y confiaron a la forma que el Señor quería. Y yo tengo que decirte sencillamente, iglesia, que hoy vivimos en un mundo muy difícil, donde el pecado está en cada esquina, y simbólicamente el mundo representa a Egipto, la esclavitud, la opresión que hay, las leyes diabólicas que están poniendo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo dicen que es bueno. Pero el Señor nos ha dicho mediante su palabra que tenemos que hacer. Vamos a coger el ejemplo de estos hombres, caminemos en su palabra, obedezcamos sus mandatos y confiamos en la forma que el Señor nos ha mandado hacer las cosas. Aleluya. Después de esto ocurrieron las plagas, pero antes de salir de Egipto, Dios habló con Moisés. Dice Éxodo 12, versículo 1. En Egipto habló el Señor con Moisés y con Aarón. Qué bendición que en medio de Egipto, en medio de la idolatría, en medio del caos, en medio de la guerra,
pero había dos que marcaban la diferencia, que Dios hablaba con ellos. Amén. Aleluya. Bonito. Y el Señor me llevaba a textos y a historias que he leído, porque si no leo, el Señor no me puede recordar lo que no leo. Entonces, el Señor me llevaba a Lucas 1, donde Zacarías y Elizabeth, rectos e intachables, en medio de un reinado de Herodes, en medio de la opresión, en medio de la tensión política, en medio de la desigualdad, de la influencia romana y de la crueldad de Herodes, este matrimonio se mantenía intachable. Y un ángel del Señor se le apareció para darles una buena noticia, y en medio del caos Dios hablaba con ellos. Iglesia, en medio de este Egipto, en medio de este caos, en medio de esta oscuridad, en medio de esta opresión, vamos a mantenernos íntegros e intachables para que Él pueda hablarnos cada día. Y el Señor me llevaba a otra historia. Había un rey, Nabucodonosor, construyó una estatua de 26 metros. Y este rey mandó a sátrapas, a prefectos, a gobernadores, a consejeros, a tesoreros, a jueces, a magistrados y demás oficiales que adoraran a la estatua. Y todos se inclinaron, pero había 3 jóvenes que se mantuvieron en medio del caos, en medio de la idolatría. Plantaron cara a este rey. Les esperaba un horno de fuego, pero dijeron estos 3 hombres: Jehová nos puede librar, pero si no nos libra, jamás nos inclinaremos a la estatua. Jehová nos puede librar, pero si no nos libra. Me gusta esta frase. Jehová nos puede librar, pero si no nos libra. En Hebreos dice que muchos fueron aserrados, muchos cristianos fueron quemados a fuego, muchos cristianos fueron lapidados, fueron golpeados, fueron en desiertos. A veces el Señor nos libra, pero tenemos que saber que la voluntad del Señor a veces no es que no nos libre. Pero en medio de todo esto, dice que en el horno apareció un cuarto. ¡Aleluya! Que estaba con estos 3 jóvenes. Jóvenes, igual que estos 3, en medio del caos, en medio del pecado, en medio del mundo, de tanta maldad, de vicios, de cosas malas que hay, que intentan persuadir vuestra mente. En medio de todo esto, manteneros íntegros y Dios aparece. Aleluya. ¿Cuántos creen esto? Dicen amén. Amén. Dios sigue hablando con Moisés. Éxodo 12, versículo 2. Y este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Cuando leía este texto, iba a los comentarios porque no lo entendía. Y decía: ¿qué quieres decir aquí, Señor? Este texto es cuando Dios les da el nuevo calendario al pueblo de Israel. Dios les está diciendo ahora: empezamos ahora vuestra liberación. Desde ahora, este va a ser vuestro mes más importante. Ahora vais a ser libres. Empezáis una nueva vida. Empezáis una nueva libertad. Ahora empezáis a vivir. Estabais casi muertos bajo yugo, en esclavitud, oprimidos. No teníais esperanza, pero yo ahora os doy vida. Ahora este es el principio del pueblo de Israel. El evento del Éxodo representa la liberación de la esclavitud de Egipto, bajo la guía de Moisés, marcando el inicio de su identidad. Y tengo que decirte que nosotros también estábamos bajo la esclavitud, bajo la guía del pecado, estábamos oprimidos, sin esperanza, muertos en nuestros delitos, contrarios, enemigos, destituidos y sin identidad. Igual que Dios le dio esperanza al pueblo con su nueva identidad, a nosotros también Dios nos dio una esperanza viva.
Dice el libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Iglesia, hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de las garras del infierno. Jesús nos ha rescatado. Amén. Libres para adorar a nuestro Señor. Aleluya. Dice el versículo 3. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia y uno por cada casa. Dice el 5, el cordero tiene que ser sin mancha y sin defecto. Y dice el 7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta donde coman el cordero. Dios dice a Moisés que la última plaga va a acontecer, la muerte de los primogénitos. Que el Señor va a pasar y va a herir a todo primogénito, y si la sangre del cordero no señala la casa, herirá a toda criatura. Aquí es donde vemos que la sangre fue la sustitución, que el animal inocente moría por el culpable. Aquí vemos que los primogénitos de Israel vivieron porque el cordero moría. Aquí vemos que los primogénitos no se salvan por ser buenos, ni tampoco se salvan por venir de buena familia, Aleluya. sino que se salvan porque la sangre del cordero era visible. Aleluya. El juicio era para egipcios y israelitas, pero lo que detenía la muerte era la sangre. Amén. Qué bonito. Durante los libros de las Sagradas Escrituras vemos un patrón acerca del cordero. Génesis 22, Abraham dijo a Isaac, el cordero lo proveerá Dios. Levítico 1, Moisés habla de ofrendas hacia un cordero. En Isaías 53 habla de un cordero que fue llevado al matadero. Jeremías 11 dice, yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar. Pero el autor de Hebreo nos dice que esto solo era una sombra de los bienes futuros. Amén. En Belén de Judea, en medio de ovejas, en medio de animales, en medio de burros, en medio de vacas, en un establo chiquitito, nació un cordero. Fue creciendo y un día llegó al río Jordán. Juan el Bautista, que lo ve de lejos, quizás con sus ojos llenos de ilusión y de llama, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero fue sin mancha, fue sin defecto, fue sin arruga, fue sacrificado, sin pecado alguno, sacrificado el Cordero. Dice Primera de Corintios, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Dice Primera de Pedro 1:18, fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, como oro, como la plata, sino con la sangre del Cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero en Apocalipsis también aparece el Cordero. Aparece muchas veces, pero en el capítulo 5 dice, miré y vi en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Sigue diciendo el capítulo 5, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Y dice el 17, peleará contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Iglesia del Señor, sencillamente, el cordero ha venido. El Cordero ha sido el sacrificio, el Cordero ha resucitado, el Cordero está en el trono y hoy nos ha rescatado gracias a su misericordia. ¿Puedes darle un aplauso a este Cordero? ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Amén al Cordero. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado en rescate de muchos, en rescate de su iglesia y en rescate de María. Hasta aquí el mensaje del Señor y que el Señor les bendiga mucho.
cristiano.